Auditorio de Noticieros hoy mismo y a estas horas acompañada del vocero de la DIPANCO con importantes acciones ejecutadas en las últimas horas. Bueno, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado en una operación en conjunto con elementos de la Policía Nacional, adscritos a la Unidad Departamental número 3, se le da detención a un ciudadano de 35 años de edad, específicamente del barrio Santa Lucía. Este fue identificado con el alias del Coyote, según las diligencias investigativas. Este es un miembro activo del grupo delictivo organizado Mara Salvatrucha MS-13, dedicado a la venta y distribución de droga. Este ya fue detenido el 14 de mayo del 2021, también por este mismo ilícito, por lo que es reincidente y se le someterá a la justicia, en este caso de los tribunales de Comayagua. A él en su momento de su detención fue encontrado en posesión de 17 bolsitas plásticas transparentes conteniendo hierba seca supuesta marihuana, 5 envoltorios plásticos transparentes conteniendo en su interior piedra de supuesto crack y dinero efectivo producto de la venta del ilícito. Él junto a la evidencia será remitido al Ministerio Público para continuar con el debido proceso y que pueda responder ante los tribunales de justicia por el delito de tráfico de drogas en su modalidad de transporte. Esta persona fue capturada en uno de los barrios calientes, denominados calientes de la ciudad. Bueno, es uno de los barrios donde hay una intervención permanente, aleatoria, no se puede estar interviniendo todos los días, pero sí de forma aleatoria y con diferentes agentes y sobre todo también con utilizando otro tipo de inteligencia para lograr pues intervenir y sobre todo capturar a estas personas que están dedicando estos ilícitos que son generadores de violencia en esta zona. Muchísimas gracias al vocero de la DIPANCO con importantes resultados en el estado de excepción en la zona centro del país. Con este informe volvemos a los estudios principales de los noticieros hoy mismo. Un gusto saludarles, televidentes de Noticieros Hoy Mismo, edición estelar de TSI desde el departamento de Santa Bárbara. Más temprano hemos conversado con la doctora Ana Cristina Enamorado Rodríguez, epidemióloga del Hospital Santa Bárbara Integrado, quien nos manifiesta que siguen aumentando los casos de la COVID-19 en la población Patepluma. Vamos a escucharla a continuación aquí en Noticieros Hoy Mismo. Hemos tenido una gran cantidad de personas con sospecha de COVID-19, de los cuales realmente han salido una minoría negativos. Hasta el momento eso es algo bastante satisfactorio de poderlo recalcar, ¿verdad? En las semanas epidemiológicas 1 y 2, que son las 2 primeras semanas de lo que va de año, puedo decirles que del 1 al 7 de enero la captación de pacientes fue de 51. 44 negativos, 7 positivos, y eso representa un índice de positividad para esa semana del 13.7. Para la segunda semana epidemiológica de enero, que comprende del 8 al 14, son 60 pacientes que acudieron a nuestro centro, de los cuales solo 8 fueron positivos y 52 negativos, para una representación de un 13.3% de positividad. Sí tenemos decesos en la sala COVID, se han tenido necesidad de ingresarse algunos pacientes que han acudido a nuestras unidades de salud, pero los pacientes que muestran signos de gravedad y que han llegado a tener un desenlace lamentable son personas que son de la tercera edad, muy adultos mayores y personas que no han presentado ningún tipo de inmunización ante esta enfermedad. Las autoridades de salud de este departamento de Santa Bárbara están preocupados, ya que los casos de la COVID-19 en la población Patepluma van en aumento. Alexis Gutiérrez, Noticieros Hoy Mismo. Muy buenas noches, un gusto poderles saludar desde la ciudad de Cihuatepeque. Este día los bomberos de este municipio han sido capacitados para quedar certificados para cualquier eventualidad en el Aeropuerto Internacional de Palmerola. Escuchamos al comandante de esta unidad bomberil. Sí, es personal del Aeropuerto de Palmerola, pues está brindándonos esta charla sobre posibles emergencias que puedan suscitar en el aeropuerto, no solo a Cihuatepeque, sino a Comayagua, La Paz, ya que en caso de un accidente o emergencia en el aeropuerto de Palmerola, pues nosotros se activa lo que es estas estaciones. Para la mayoría sí, pues acordémonos que el aeropuerto pues tiene poco tiempo de funcionamiento y antes no atendíamos este tipo de emergencia y por eso se está brindando pues esta charla. Ahorita se va a hacer un simulacro en una fecha por venir y nos están brindando pues información de cómo actuar en caso de una emergencia, en caso de que nos llamen, cómo ingresar al aeropuerto,
y cómo brindar el apoyo pues a bomberos del aeropuerto Palmerola. Son pequeños detalles que marcarán enormes diferencias con esta capacitación que han obtenido los bomberos de esta ciudad y que quedan certificados para, pues en este caso, repito, para cualquier eventualidad. Desde aquí, desde la ciudad de Zihuetepeque, vamos a una pausa comercial, no los cambien. La noticia positiva es presentada gracias a Óptica Popular, la mejor óptica de Honduras. Muy buenas tardes, todo el pueblo hondureño. Les saludamos desde la zona oriental y es que estas son noticias positivas de que las autoridades de la UNATEC Tamlí detallan que ha llegado la maquinaria que hacía falta para poder echar a andar el proyecto de bioplástico, que estará utilizando harinas procedentes de papa y yuca dentro de la región. Escuchemos a Jaime Valerio, rector de la UNATEC Tamlí. En diciembre tuvimos la grata noticia de que el equipo ya estaba listo para sacarlo, ya también contábamos con la dispensa de que el gobierno nos tenía que facilitar y bueno, ya la máquina ya la tenemos acá en UNATEC Tamlí y esperamos que en febrero podamos hacer la inauguración de la planta de bioplástico. Al mismo tiempo vamos a hacer los planes porque nos ganamos un proyecto de 423.000 euros, siempre relacionado con esta planta de bioplástico y un proyecto adicional que se va a desarrollar con preparación de harinas, por ejemplo, de yuca, de plátano, de camote y de otras materias primas que tenemos en nuestro departamento. El señor rector ha querido que iniciemos con la universidad, vamos a ver qué capacidad podemos desarrollar. Todas las pruebas se van a iniciar en febrero, vamos a ver qué necesidades de más equipo, más grande, para una producción más alta. Y luego pues esas patentes también nosotros podamos compartirla con inversionistas de nuestro país, ¿verdad? Para que podamos producir más en serie. Es así que esta planta de bioplástica es la primera a nivel de Centroamérica y estarían creando lo que son vasos, platos y cucharas totalmente biodegradables. Trasladamos micrófonos con nuestro compañero Andy Ortiz hasta Lima, Perú. La noticia positiva fue presentada por Tigo. Ahora tu hogar podrá estar lleno de nuevas experiencias con el mejor internet de 45 megabytes por $41. Hola a todos, un saludo desde Lima. Ciudadanos de todo el país, de las regiones, sobre todo del sur de Perú, han llegado hasta la capital Lima para participar en lo que se ha denominado el Gran Paro Nacional para exigir la salida del gobierno de la presidenta Dina Boluarte, el cambio de la mesa directiva del Parlamento, la convocatoria inmediata a elecciones y además la convocatoria a un referendo para saber si la acuerdo con una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución. Nosotros hemos estado siguiendo a varios grupos de manifestantes que han llegado, repetimos, desde el interior del país a sumarse a estas protestas. Un grupo de manifestantes, un grupo de ciudadanos pasó la noche del miércoles para el jueves en una universidad, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y hasta ahí algunas organizaciones les alcanzaron víveres, les alcanzaron material para dormir, entre otras cosas. Gran parte de ellos está aquí ahora en la Plaza San Martín exigiendo la salida de Boluarte del gobierno, pues la responsabilizan de las más de 50 muertes que hasta el momento se han producido en el marco de estas protestas que, recordemos, se iniciaron el 7 de diciembre de 2022 cuando Pedro Castillo, presidente de la República en ese momento, fue destituido por el Congreso luego de que el mismo Castillo intentara disolverlo. Cabe señalar que el jefe de la Policía de Lima ha precisado que serán 11.800 fuerzas de seguridad que se van a dedicar a resguardar que estas manifestaciones, estas protestas no deriven en actos delictivos. Del mismo modo, las autoridades, empezando por el ministro del Interior, han hecho un llamado a que las marchas y las protestas sean completamente pacíficas. Desde Lima, Andy Ortiz.
Muchas gracias, amables televidentes, por continuar informándose a través de Noticieros Hoy Mismo. Y el exalcalde de la ciudad Puerto de la Ceiba, Carlos Aguilar, y el ex jefe de tributación se van a defender en libertad. Esto dijeron este día las autoridades del Ministerio Público, ya que eran acusados de malversación de caudales públicos. Veamos. Gracias, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, FEDCOP de la Ceiba, registró la imposición de medidas cautelares contra el exalcalde ceibeño Carlos Alejandro Aguilar Ponce y también contra el exjefe de tributación, Osman Ricardo Vélez Galindo. Se acaba de terminar la audiencia de declaración de imputado este día y el juzgado ha declarado 2 medidas cautelares contempladas en el artículo 173, numerales 6 y 7, prohibición de salir del país y presentarse a firmar una vez a la semana ante la autoridad competente. Osman Ricardo Vélez, acusado por la Fiscalía por presunto delito de fraude, y el señor Carlos Alejandro Aguilar Ponce, acusado por abuso de autoridad y fraude. El juzgado decretó estas 2 medidas cautelares, no podrán salir del país y tendrán que presentarse a firmar una vez a la semana. La audiencia inicial se estableció para el 1 de febrero a partir de las 9 de la mañana del presente año 2023. Estos hechos obedecen a un canje que la municipalidad otorgó a una empresa de La Ceiba, ya que la comuna deja de percibir alrededor de 1 millón de lempiras en concepto de impuestos. Lo que ocurre a esta hora de la noche, continuamos con más información aquí en Noticieros Hoy Mismo en Tegucigalpa. Continuamos con la información en Noticieros Hoy Mismo. Cabe mencionar que la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, bajo su plan integral anti-extorsión, ha realizado 12 operaciones de manera simultánea. La primera en el sector de Moroselí, en el departamento de El Paraíso, donde dio como resultado final la captura de una persona quien era miembro de una estructura criminal independiente que se dedicaba a la extorsión en los sectores de Moroselí y Jacaliapa, a quien se le decomisó un arma de fuego y también se le dio seguimiento por más de 2 semanas para terminar hoy con ese arresto y ponerlo fuera de la extorsión, ya que se dedicaba a este ilícito en el departamento de El Paraíso. Mencionábamos de estas operaciones simultáneas porque se realizó otra por parte de la DIPANCO, esta vez en el municipio de Santa Lucía, departamento de Francisco Morazán, exactamente en el sector de Sarabanda. Ahí fueron 2 elementos activos o miembros activos de la Mara MS-13 quienes fueron capturados luego de un seguimiento por parte de la DIPANCO que tenían contra esta estructura, dando como resultado la captura de estas 2 personas, a quienes también se les decomisó drogas y más de 70 envoltorios de drogas, según el reporte oficial de las autoridades por parte de la DIPANCO, quienes también le seguían la pista por el primer ilícito de la extorsión, como este plan integral que está desarrollando la DIPANCO a nivel nacional. Estas 2 capturas en desarrollo o que se realizaron, una en El Paraíso y otra en Francisco Morazán. Continuamos con más información en Noticieros Hoy Mismo. Promontorios de basura en un desvío en curva en la colonia La Sosa en Tegucigalpa denunciaron conductores. Los peatones también manifiestan que es un peligro transitar por el sector, ya que no existe una acera. Una cuneta sin su tapadera en una acera mantiene en zozobra a los habitantes en la colonia Suyapa en Tegucigalpa, quienes temen transitar por el sector debido a que se han dado varios accidentes. Un poste quebrado en su totalidad está amenazando con la integridad de los peatones en el sector del barrio El Manchén en Tegucigalpa. Los vecinos manifiestan que pese a las reiteradas denuncias, aún las autoridades no lo reparan. Calle en pésimo estado, denunciaron los conductores en el sector de la colonia Nueva Suyapa en Tegucigalpa. Estos manifiestan que las autoridades aún no proporcionan la maquinaria para repararla. Lorendolmo, Noticieros Hoy Mismo. Y estos son titulares de otras noticias importantes de hoy. Nómina aún no está lista y Junta Nominadora ve complicado entregarla mañana viernes. Nosotros no nos podemos comprometer de que sí, efectivamente mañana lo vamos a enviar. Estamos poniendo todas nuestras intenciones.
Organizaciones nacionales e internacionales condenan muerte de dirigente campesino y su suegro en Tocoa, Colón. Ya suman 4 las víctimas este año por la pelea de tierras en el Bajo Aguán, una situación que condenaron a través de un comunicado. Ministerio Público cita a ejecutivos de Empresa Nacional Portuaria por compra sobrevalorada de juguetes. Y Alex murió al no recibir tratamiento de radioterapia en Hospital San Felipe porque la única máquina está mala. Ya tenía comprometido el 80% del espacio de la tráquea. Hay bastante dificultad para conseguir un empleo. Cada día se agudiza la crisis de desempleo en el país, según la empresa privada. No se están generando ni las políticas puntuales generadoras de empleo y que no se está estimulando tanto la inversión privada como la inversión pública. Hasta 30% han aumentado de precio los útiles escolares en mercados en Comayagüela. Yo ya fui a comprar lo básico y me fueron 3.000 lempiras. Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, coordinó con Honduras el tráfico de drogas a gran escala, denuncia Estados Unidos. Este es su noticiero Hoy Mismo con Edgardo Melgar. La nómina de al menos 45 o más postulantes a magistrados y magistradas de la nueva Corte Suprema de Justicia aún no está lista. Se había anunciado inicialmente que la Junta Nominadora podría entregarla mañana viernes 20, aunque la Constitución establece que tienen hasta el 23 de enero próximo, es decir, el lunes próximo, lunes que viene. Porque evidentemente no es un proceso fácil el de hacer todo este proceso de evaluación, además de que algunos de los autopostulados que en el proceso de tachas y denuncias quedaron fuera han presentado algunos recursos que evidentemente la Junta Nominadora debe analizar, debe evaluar y finalmente darles una respuesta. Así que es muy probable que la Junta Nominadora entregue finalmente su nómina de al menos 45 candidatos a magistradas y magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia el lunes 23 en el Congreso Nacional. La noticia del día es presentada por Banpaís. Este regreso a clases paga todo en cuotas a 0% de interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. La Junta Nominadora trabaja sin descanso, pero la tarea de evaluación es compleja y rigurosa, por lo cual su secretaria prefiere ser cautelosa. Estamos analizando los 82 expedientes en su conjunto para identificar la valoración que vamos a hacer dentro de la matriz técnica de evaluación que vamos a llenar y que estamos ya llenando en este momento. Sin embargo, nosotros no nos podemos comprometer de que sí, efectivamente, mañana los vamos a enviar. Estamos poniendo todas nuestras intenciones y todas nuestras fuerzas y el ímpetu para poderlo lograr, pero tampoco quiero ofrecer de que sí vamos a leerle el listado, vamos a entregarle el listado el día de mañana viernes y si no lo cumplimos, ¿qué va a pasar? La Junta Nominadora hoy no fue interrumpida siquiera por los postulantes excluidos ayer del proceso por tachas y denuncias en su contra, que acudieron a interponer recursos de reposición. Haciendo pues uso de nuestros recursos, de nuestro derecho constitucional, ¿verdad?, de interponer el recurso de reposición y en mi caso particular un recurso de nulidad subsidiaria en virtud de algunas falencias que he observado respecto al trabajo o al desarrollo de las audiencias o las etapas del proceso de selección por parte de la Junta Nominadora. Todavía no hay certeza si se le dará o no trámite a dichos recursos. Nosotros tenemos que ver como Junta qué va a pasar con eso, pero sin embargo dentro de las disposiciones que nosotros creamos no había esa posibilidad. Organizaciones de la sociedad civil llegaron hasta la sede de la Junta Nominadora a mostrar su respaldo y a exigir a los diputados a elegir los mejores candidatos. Que hagan historia los diputados y diputadas del Congreso Nacional y demuestren que son patriotas y que velen por lo mejor para el país, lo mejor para la justicia en Honduras, que tiene grandes desafíos porque, digamos, sobre todo los más pobres tienen dificultades para acceder a la justicia. La sociedad civil también exhorta a los partidos políticos a llamar al civismo a sus bases el próximo 25 de enero. Eddie Quintero, Noticieros, Hoy Mismo. Esto es lo último en noticias. Sobre este tema de la elaboración de la nómina final que enviará la Junta Nominadora al Congreso Nacional, está con más información a esta hora de la noche Evelyn Pérez. Evelyn, buenas noches.
Buenas noches, licenciado Melgar, así es, y precisamente me acompaña la abogada María Elena Savillón, secretaria de la Junta Denominadora. A esa hora, ¿cuántos expedientes ya llevan revisados para poder comenzar a llenar la matriz y tener esta nómina? Abogada, buen día. Bueno, buenas noches. Sí, nosotros estamos analizando cada uno de los expedientes, de los 82, ya que dentro de la matriz de evaluación técnica hay que apreciar varias insumos, por ejemplo, el tema de títulos, reconocimientos, varios indicadores que nos permiten el llenado de la matriz de evaluación. Son 82, hemos avanzado aproximadamente a 25 expedientes de análisis, cada uno como sector está haciendo el análisis respectivo de cada uno de los 82 personas autopostulantes que continúan dentro del proceso a efecto de ir dando la puntuación. Es decir, la nómina no va a estar lista mañana. Estamos tratando, ¿verdad?, de avanzar. Vamos a estar ahora hasta en horas de la noche, muy noche, y mañana vamos a comenzar temprano también para continuar con la revisión y la evaluación que cada sector va haciendo. Posteriormente se va a construir ya la matriz de evaluación técnica, que es lo que nos va a permitir identificar la puntuación de todas las personas postulantes de acuerdo a la calificación o la ponderación que le dé cada uno de los sectores. Y al final pues vamos a concluir con una fórmula que ya está establecida. Muchísimas gracias, abogada María Elena Savillón. Volvemos con usted al estudio. Muy bien, gracias. La Asociación de Pastores de Tegucigalpa, ante la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, hace un llamado a los 128 diputados del Congreso Nacional y a la población en general. 1. Que la elección de la Corte Suprema sea conforme a las leyes y la Constitución de la República. 2. Que se elijan hombres y mujeres de alta moral, que sean un referente del derecho y no hayan estado involucrados en actos de corrupción. 3. Que no permitan elegir personas que hayan tenido participación con gobierno anterior o amigos del actual gobierno. 4. Que a la hora de la elección la Iglesia y los entes creíbles en el país estén presentes para verificar dicha elección. 5. Que se castigue con todo el peso de la ley a los diputados que se presten a vender su voto. 6. Hacemos un enérgico llamado a los 128 diputados y a la señora Presidenta de la República que por su honorabilidad ya le den a esta bendita nación de Honduras la buena noticia de tener una corte sin corrupción ni componendas políticas. 7. Hacemos un llamado a la población hondureña que estemos atentos, los 9 millones de hondureños, a estar orando para que Dios ponga temor y temblor en nuestros honorables diputados y en la señora Presidenta. 8. A la Iglesia hacemos un llamado a los entes internacionales, a la embajadora de Estados Unidos, que estemos vigilantes de lo que está pasando en la nación. 9. Al pueblo hondureño le decimos que la Iglesia está al servicio de Dios y de Honduras, que en nuestro país tenemos hombres y mujeres que no han doblado ni doblarán sus rodillas ante ningún político corrupto que nos haga propuestas indecentes. Como Iglesia estamos a la orden de Dios y del pueblo. José Gerardo Irías Salgado, presidente de la Junta Directiva, Asociación de Pastores de Tegucigalpa. El obispo de Santa Rosa de Copán, Darwin Andino, pide que la nueva corte sea conformada por personas honestas, que no estiren la mano para tomar dinero. No es una cosa que tienen que arreglar entre los políticos por ahí, no. Yo creo que el pueblo tiene que involucrarse en el sentido de exigir, pues, hombres honorables, hombres que amen a esta gente pobre de Honduras y que les hagan justicia. Eso es lo que espera el pueblo, justicia, nada más. Entonces, tienen que, aún a costa de su vida, tiene que imperar la justicia en Honduras, porque lo necesita este pueblo porque Cortes Supremas de Justicia que muchas veces han estado inclinadas hacia un lado, ¿verdad? Y no, tienen que aplicar la justicia en general y por igual a todos. O sea, no que a unos no, a otros sí. Entienden esto. Yo espero que sea una corte de justicia, que Dios ilumine a la Junta, ¿verdad? La ilumine para que puedan escoger a las personas capaces, que no lo hagan por un sueldo simplemente,
sino que lo hagan por servir a este pueblo que espera mucho de ellos. Y que no tuerzan el brazo, y que no alarguen la mano hacia dinero mal habido, porque ese dinero está manchado de sangre. Entonces tienen que hacer justicia. Este pueblo ya tiempo se está esperando que se haga justicia. Por su parte, la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, destacó el trabajo de la Junta Nominadora. Bueno, primero de todo tenemos que asegurar que se respeta la lista de la Junta Nominadora. Y segundo, naturalmente, que este proceso de diálogo y de intercambio se haga naturalmente en manera pacífica, respetuosa y bajo el marco de la Constitución y de la ley. Doña Alicia, ¿se puede confiar en este proceso, especialmente en los diputados y también en la comisión nominadora, la Junta Nominadora? Nosotros, como Naciones Unidas, nosotros hemos expresado confianza en el trabajo de la Junta Nominadora, confianza que este proceso se ha desarrollado naturalmente de manera más transparente, en una manera también más accesible a la ciudadanía a través de la regular actualización ese otro. También la elección misma de la Junta Nominadora se hizo de manera mucho más transparente. Entonces, hay varias cosas que se tienen que reconocer que se han hecho, se han mejorado. Naturalmente hay una serie de lecciones aprendidas alrededor del proceso técnico, de las revisiones de los candidatos y candidatas. Entendemos que hay temas que se tienen que revisar, pero en este momento confianza en la Junta Nominadora y un llamado para que se respete naturalmente su trabajo y se pueda ir adelante como lo indica el artículo 311 de la Constitución. Lo que se ha visto en tachas y denuncias es lo que ustedes esperaban. Sí, yo pienso que esto, como digo, allá también se ha acompañado también técnicamente, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha acompañado también técnicamente, asesorando a este tipo de procesos, pero el hecho también de tener entrevistas públicas, de tener también tachas y denuncias, este tipo de transparencia es importante, porque no podemos tener personas en una Corte Suprema de Justicia que tengan naturalmente indicio de acusación o que estén involucrados, y no hablo solo de casos de corrupción, hablo también de casos de violencia contra mujeres y niñas, por ejemplo. El Congreso Nacional y el gobierno no pueden dar una mala imagen en la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. No queremos otro lío como cuando se eligió la Junta Directiva del Congreso Nacional. Así lo afirmó hoy el presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada, Mateo Gibrín. Sí, esperamos que se haga todo en base a ley. Hemos escuchado a las figuras políticas involucradas llamar a la calma, decir que todo lo van a hacer en orden dentro del Congreso, y eso es lo que esperamos. Yo creo que el gobierno de Honduras, el Congreso de Honduras, no pueden dar una mala imagen en la elección de la Corte Suprema de Justicia. Ya tuvimos todo el zipizape en la elección de la directiva del Congreso, y es un lío que se ha arrastrado hasta el día de hoy, y no queremos otro lío en la elección de la Corte Suprema de Justicia. Los hondureños lo que quieren es esperanza de que vienen días mejores para todos los hondureños. ¿Espera que el proceso que va a toda la Junta Nominadora el 25 de enero para que haya buenos resultados? Sí, yo creo que los diputados saben la responsabilidad que tienen. El Congreso Nacional tiene una enorme responsabilidad, una responsabilidad histórica que va a marcar un antes y un después de este Congreso Nacional con esta elección de la Corte Suprema de Justicia. La noticia del día fue presentada por Banpaís. Divídelo todo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Organizaciones campesinas, representantes de los derechos humanos de Honduras y la comunidad internacional condenan el crimen anoche del presidente de la Cooperativa Campesina Agraria Los Laureles, Omar Cruz Tomé, y su suegro. Ocurrió en Tocoa, Colón, donde continúa el conflicto por las invasiones de tierra. Estos son los detalles con José Luis Herrera. Omar Cruz Tomé y su suegro Andy Martínez fueron atacados a balazos anoche en su vivienda en Tocoa, Colón. El líder campesino fue trasladado al Hospital San Isidro, donde murió, mientras su suegro quedó tendido dentro de la vivienda. Ciertamente nos ha golpeado el asesinato de Omar. Como nos golpean muchos, pero Omar hace unas pocas horas estuvo sentado con nosotros acá.
y ciertamente es devastador saber de esta noticia anoche. No lo podíamos creer. Nos encontramos en esto mismo. No sabemos qué hacer, a quién acudir y de verdad confiar en que acudiendo a ellos y a ellas, a las instituciones, tendremos respuestas contundentes. Ya suman 4 las víctimas este año por la pelea de tierras en el Bajo Aguán, una situación que condenaron a través de un comunicado los representantes de derechos humanos de la ONU. Pero seguimos siempre condenando los asesinatos, especialmente de defensores, de defensores de derechos humanos, del ambiente. Sabemos que Honduras es el país más peligroso para los defensores y las defensoras del ambiente en el mundo, y para esto es crítico verdaderamente fortalecer el mecanismo de protección. Naturalmente asegurar que estos casos no se quedan impunes, porque la mayoría de estos casos siguen impunes. En un comunicado, la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras le hace un enérgico llamado a la Secretaría de Seguridad para que cumpla con su mandato constitucional y ejecutivo, brindando protección y seguridad a defensores y defensoras de derechos humanos, quienes han recibido persecución, amenazas y atentados, especialmente en las zonas de conflictos territoriales. José Luis Herrera, Noticiero Hoy Mismo. La sección económica es presentada por Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. Mientras en el país cada año unos 140,000 jóvenes están listos para unirse al mercado laboral, solo se está generando máximo 40,000 puestos de trabajo. ¿Qué pasa con el resto? De los jóvenes que están aptos para trabajar cada año y que solo 40,000 puestos de empleo se generan para estos jóvenes. O sea, hay 100,000 que quedan en el aire, que probablemente ya ni estudian ni trabajan, con lo cual evidentemente la crisis del desempleo se agudiza. Estos son los detalles. Redes sociales, Axel Martínez es un joven capitalino de 23 años. Anda en busca de empleo, pero no encuentra esa oportunidad. Hoy en día creo que hay bastante dificultad para conseguir un empleo. Creo que deberían ver más en eso, en cómo facilitar empleos a las personas, porque creo que la mayoría de las personas están con falta de empleo y es lo que buscamos nosotros, una oportunidad para obtener una economía para la familia y todo eso. Y no solo es él. Según el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales, el empleo formal en el país es escaso y el crecimiento es lento. Cada año son alrededor de 130, 140,000 nuevos participantes de ese mercado laboral, jóvenes que cumplen la edad de trabajar cada año y que se necesita o que sigan estudiando o que entren al mercado ya de trabajo. Y solo estamos generando alrededor de 30, 40,000 puestos de trabajo formal año con año. ¿Cuál es esa diferencia? Esa diferencia es la gente que se va del país en las caravanas y los migrantes, alrededor de 100, 120,000. El problema que tenemos ahí es que muchos de esos regresan, entonces esa brecha se va ampliando. La brecha se amplía. El índice de desempleo va en ascenso, afirma la presidenta del Colegio de Economistas. El bajo crecimiento económico, la agitación política y la conflictividad social influyen. Que no se están generando ni las políticas puntuales generadoras de empleo y que no se está estimulando tanto la inversión privada como la inversión pública. Y ahí hay que volver la mirada, la infraestructura productiva. Necesitamos reactivar el agro, que es donde se dan o es generador de la mayor cantidad de empleos, y políticas de inserción laboral. García afirma que para revertir esa realidad se requieren varias condiciones. Básicamente se necesita seguridad ciudadana, seguridad jurídica, costos bajos para la operación de las empresas y simplificación administrativa. El alto desempleo aumenta los niveles de inseguridad y migración irregular entre los hondureños. Eddie Quintero, Noticieros Hoy Mismo. La sección económica fue presentada por Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. El secretario de Energía, Eric Tejada, y su cuerpo de apoderados legales han presentado una denuncia ante la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción, UFERCO, por supuestos actos de corrupción
que cometió el gobierno anterior en la adjudicación del contrato en beneficio de la empresa Energía Honduras. Según los denunciantes, varios exfuncionarios de la administración anterior cometieron delito. En el proceso de contratación y de licitación, intervención por parte del Poder Ejecutivo anterior en el proceso de contratación y además fallas severas en la precalificación de las empresas. Es por eso que estamos presentando esta denuncia ante el Ministerio Público para que se hagan las investigaciones respectivas y se deduzcan responsabilidades a los funcionarios en caso de que correspondan. Sin embargo, los ejecutivos de la empresa Energía Honduras catalogan la acción legal como una intimidación. Que la ENE pueda ejercer acciones ante autoridades competentes, tienen todo el derecho. Lo que no compartimos es la actitud de intimidación y amenazas que se están presentando ante inversiones extranjeras en Honduras. Ese decreto que se emitió donde se reforma la ley y en su artículo 8 se establece específicamente el contrato de empresa Energía Honduras, ese es un antecedente negativo para el país. Estos hechos ya son del conocimiento de instancias internacionales, tanto en el Centro Alternativo de Controversias de Inversiones CIADI, así como también las amenazas a las personas naturales ha sido puesto en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington. Los ejecutivos de la empresa Energía Honduras aseguran que preparan una demanda por $500 millones en contra del Estado por incumplimiento de contrato. El contrato fue suscrito en febrero de 2016 entre las autoridades del gobierno de ese entonces y ejecutivos de la empresa Energía Honduras. Flavio Pavón, Noticieros, Hoy Mismo. Vamos a un corte comercial, pero cuando regresemos, los diputados liberales Mauricio Villeda y Marlon Lara han presentado una denuncia pública ante los medios de comunicación nacional e internacional por persecución política en contra del diputado Luis Redondo. Tendremos los detalles en unos minutos, pero también debemos informar lastimosamente, nos duele mucho esta noticia. Recuerdan ustedes ¿cuándo fue? Hoy es jueves, creo que el martes, presentamos el caso aquí de un joven, Alex, con un problema de metástasis, que no tenía la posibilidad de una atención en el Hospital San Felipe porque la máquina de radioterapia está mala. No pueden atenderlo a él ni a nadie más porque la máquina de radioterapia está mala. Murió en las últimas horas. Ya volvemos. El paciente ha muerto, probablemente de forma muy terrible, asfixiado, porque ya tenía comprometido el 80% del espacio de la tráquea para poder entrar. Hoy Honduras se vistió de gala para celebrar los 100 años de trayectoria y liderazgo de Grupo Flores, brindando soluciones de movilidad confiable para los hondureños. Celebremos el centenario de una empresa 100% hondureña. Cuando mueves a Honduras, el tiempo pasa volando. Es un legado, son prueba. Don Marlon Lara es diputado del Partido Liberal por el departamento de Cortés. Don Marlon, ¿qué pasó? Bueno, Edgardo, una sorpresa nos llevamos ahora a varios diputados del Partido Liberal que en la última votación del presupuesto votamos en contra porque veníamos señalando las incongruencias del presupuesto y además de eso que no se le estaba cumpliendo las peticiones al Partido Liberal. A raíz de eso, pues los diputados que votamos en contra del presupuesto, hoy se le notificó al personal que tenemos asignado, que son 2 personas por oficina y que ya no se les iba a renovar sus contratos. Va. Y estos diputados son, entiendo, Yuri Sabas, el diputado Saavedra, el diputado Mauricio Villeda y usted, don Marlon. 4 diputados liberales. Y Nayib Bueso de Intibucá, son todos diputados liberales. Y el suplente Yuri Sabas también. Quiero decirte que esto lo consideramos nosotros un chantaje. Nosotros hemos hablado con estos diputados y vamos a mantener nuestras convicciones firmes, nuestros principios, nuestros ideales.
no vamos a doblegar nuestro voto por ninguna razón. Estamos dispuestos, sobre todo en estos momentos de crisis que está viviendo Honduras y donde vamos a una elección crucial de la Corte Suprema de Justicia, a prestarnos al chantaje que se nos quiere hacer desde la Junta Directiva. Nosotros tenemos el compromiso con Honduras. No, en este momento nosotros consideramos que es cuando más necesita el país de los diputados que tengan sabiduría, que tengan conciencia y que sepan qué es lo que le conviene al país. En ese sentido, yo estoy firme en mis principios, lo mismo el resto de los diputados. No nos vamos a doblegar ni nos vamos a prestar a ese tipo de chantajes, y lo considero algo muy bajo, porque fíjate que inclusive en los periodos pasados la bancada libre votaba en contra de la ley. No, hay mala señal con un diputado, Maron Lara. Ya vamos a volver con él. Les decía el martes que la doctora Suyapa Sosa, jefa del Departamento de Neumología del Tórax aquí en la capital, pedía auxilio, pedía ayuda para un joven que estaba en una fase muy grave, con metástasis, producto del cáncer, le invadió su cuerpo, bueno, tremenda situación. Y el problema es que el joven no pudo recibir su tratamiento de radioterapia porque la máquina del Hospital San Felipe está mala. No de ahora, está mala la máquina de San Felipe. Sin embargo, esas máquinas en la privada están buenas. Y al final el afectado es gente como Alex, pacientes de cáncer, que van al San Felipe evidentemente porque no tienen los recursos para ir a una privada. Pero al final los obligan a ir a una privada si es que logran reunir el dinero para irlo a pagar. Pero imagínese usted, tiene un familiar en esas circunstancias, ¿qué no hace por reunir la cantidad de dinero para llevarlo a una privada a recibir el tratamiento de radioterapia? El sistema de salud así ha sido y así es. Obligan a la gente a eso, a los que tienen la posibilidad de reunir el dinero para ir a una privada, porque en la pública no reciben atención, en este caso en la máquina de radioterapia del San Felipe. Y la doctora Suyapa Sosa pedía ayuda para que se lograra un apoyo. De hecho, el Centro de Cáncer Emma Romero Callejas aquí en la capital respondió y dijo que sí, que iban a analizar la situación, que el joven fuera, pero no se logró, porque el joven murió anoche, lastimosamente. ¿Cuántas personas más, cuántos pacientes más con cáncer están en esa fila? En esa dolorosa, angustiosa, dramática situación. Porque el sistema de salud no responde a sus necesidades. Y los obliga a quienes pueden a ir a pagar a la privada. Qué cosa, ¿verdad? Y los que no pueden. Los que no pueden, ¿qué hacen? Se mueren. Este es el caso de Alex. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y esa es la situación que hemos venido denunciando aquí en el programa, en el noticiero. Y hasta el que no le pasa, usted no se identifica, no siente el problema. Hasta que no le pasa. Aquí están los detalles. Descansando. Así se encuentra ahora Alex. Sufrió, murió por un cáncer y con la necesidad de un tratamiento de radioterapia. Se quedó esperando. La vida no le alcanzó. El paciente ha muerto
probablemente en forma muy terrible, asfixiado, porque ya tenía comprometido el 80% del espacio de la tráquea para poder entrar aire a los pulmones. Su familia vela los restos de este joven de apenas 25 años hoy en Texíhuatl, El Paraíso, de donde salió con la esperanza de ganar la batalla. Nosotros lamentamos y condenamos esta clara violación del derecho a la salud, al no tener los pacientes ese acceso oportuno a una atención integral a los servicios de salud. Condenar la forma en la que viven un vía crucis pacientes de enfermedades terminales. Eso dicen los médicos. Esto nos debe de llamar a la reflexión, que es importante poder definir con claridad que el sistema hospitalario tiene que ser revisado. Teniendo médicos con capacidad de diagnosticar y tratar este tipo de enfermedades, necesitamos que todos los equipos que son parte de sus habilidades estén en buen estado. Y ha sido un problema permanente que los aparatos en el sector público no reciben el mantenimiento que se debe y ocasionan que después muchos pacientes en situaciones muy graves tengan que esperar y en algunos casos morir. Otros se preguntan, ¿hasta cuándo deberá el pueblo hondureño seguir penando y rogando por medicamentos e insumos para tratar sus padecimientos? Se dejó por 3 años consecutivos presupuesto para estudios de factibilidad, 20 millones, y para el último periodo del gobierno anterior se dejaron 50 millones en el presupuesto para iniciar la construcción de un hospital que es necesario para los pacientes que padecen y adolecen de esa enfermedad, y para inicios del año anterior también estaba en el presupuesto, y pues la autoridad en salud comentó de que iban a fortalecer oncología de San Felipe y que no era necesario hacer un hospital del cáncer. Exigen al gobierno solucionar este conflicto lo más pronto posible, porque ellos, los pacientes, están luchando contra el reloj y contra la enfermedad. Claudia Almendares, Noticieros Hoy Mismo. Pues qué tragedia, ¿no? Qué tragedia. Ojalá que las actuales autoridades del hospital, de la Secretaría de Salud, del gobierno, resuelvan este problema lo más pronto posible. Don Marlon Lara, ¿ya está de nuevo con nosotros? Estamos listos, decano. Bueno, entonces en resumen, ustedes están siendo víctimas de persecución política, de chantaje, ¿de parte de quién ahí en el Congreso Nacional? Bueno, como tú sabes, la dirección corresponde a la Junta Directiva. En este caso, quien ha estado presidiendo es el compañero diputado Luis Redondo, y nosotros hemos sido enfáticos que no vamos a doblar los brazos, no vamos a cambiar nuestros principios, ni nuestras decisiones por ese tipo de chantaje. Nosotros tenemos claro muchas leyes que han llegado al Congreso como oposición. Hemos advertido, tú estabas hablando ahorita, la muerte lamentable de un ciudadano. Cuando llegó la derogación del fideicomiso de salud al Congreso Nacional, yo alcé mi voz, protesté, dije lo que iba a suceder si ese fideicomiso se derogaba. Hoy la historia me ha dado la razón. Fui el único diputado que lo denuncié, que voté en contra, y hoy tenemos que estar dando estas noticias trágicas, y ningún funcionario que fue el que haya promovido la derogación de ese fideicomiso le está dando respuestas al pueblo hondureño, ni está respondiendo ante las autoridades judiciales. Es lamentable porque los funcionarios toman las decisiones y quien paga las consecuencias es el pueblo hondureño. Estoy en ese tema 100% con usted. Porque no solo es el problema de la máquina esta, sino que de los medicamentos. Ahí están corriendo ahora a buscar asesoría, veedores para las compras directas o para las licitaciones, no sé finalmente a comprar más caro, qué decisión van a tomar, pero no solo diga lo caro, sino que lo tardado. ¿Cuánta gente ha tenido que buscar medicinas en las farmacias privadas? Porque en los hospitales o en los centros de salud no hay. En algunos casos no hay ni acetaminofén. Aquí en la capital, no digamos en el interior del país. ¿Por qué? Porque eliminaron el fideicomiso de salud. Si había algo irregular en ese fideicomiso, si había algo que olía mal en ese fideicomiso, se arregla, se compone, se cambia, pero no se corta de tacha sin tener un mecanismo alterno
de aplicación inmediata para no dejar vacíos los estantes de las farmacias o de los centros de salud a nivel nacional. Ese es el problema. Y esa es la función de la oposición. Por eso el pueblo hondureño mandó en el Congreso Nacional, le dio un poder absoluto a Antonio Xiomara en el Poder Ejecutivo. Pero en el Poder Legislativo el pueblo hondureño votó con sabiduría para que las fuerzas políticas se equilibraran y nadie tuviera una mayoría ni siquiera simple. Entonces la función de la oposición es oponerse a las cosas malas y apoyar las cosas buenas. Y así como eso te puede poner una gran cantidad de ejemplos. Sí. Cuando pedimos que se moviera la caseta de Santa Cruz de Yojoa y que no hubiera gente que falleciera por ineptitud del gobierno, hasta que hubieron más muertes, decidieron mover la caseta. Y así te podemos ir enunciando. Sí. Ahorita en el presupuesto hicimos un montón de señalamientos. Ellos se llenaron la boca diciendo que habían socializado, que hubieron más de 50 reuniones. Y hoy la gente, ¿qué es lo que dice? A perder el tiempo fuimos a reuniones porque el presupuesto, tal y como lo mandó el Ejecutivo, así lo aprobaron. O sea que nada sirvió ese montón de reuniones de socialización porque nunca escucharon a la sociedad civil, a las fuerzas políticas, no escucharon a nadie, a la empresa privada, y aprobaron un presupuesto que está totalmente centralizado. El dinero está en manos del Poder Ejecutivo y no se logró canalizar los fondos a quien realmente los puede invertir. Rapidito, ayer el expresidente Zelaya y el diputado Tommy Zambrano, cada quien personal lo dijo, no vamos a convocar ni estamos convocando y desautorizamos a quien convoque a gente a los bajos del Congreso Nacional el 25 de enero cuando se convoquen a los diputados por la tarde ese 25 de enero para conocer la nómina de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué opina de eso? El Partido Liberal aplaude esa decisión. Tomamos la palabra del expresidente Zelaya, que es el coordinador del Libre y principal asesor de doña Xiomara, lo mismo que el jefe de la bancada del Partido Nacional. Eso es llamar a la confrontación innecesariamente, porque quienes deben elegir la nueva Corte Suprema de Justicia son los diputados. Lo que hemos pedido nosotros como Partido Liberal, y en el caso particular mío, es que se dé seguridad en los bajos del Congreso Nacional, sí, que esté la Fuerza de Seguridad Pública, que se permita el ingreso a los diputados para que puedan dialogar entre los 128 diputados propietarios y suplentes y buscar de esos 45 los mejores. Fíjate que nosotros como Partido Liberal apostamos a la ley de la Junta Nominadora. Ellos han hecho un excelente trabajo y tú le has dado seguimiento y varios medios de comunicación. Ese trabajo de la Junta Nominadora facilita el proceso al Congreso Nacional porque están mandando la mejor gente y cualquiera de esos 45 califica para ser magistrado de la Corte Suprema. Usted sabe que se ha escuchado algunas versiones, usted sabe que se han escuchado algunas versiones en el sentido de que se podían sacar candidatos a magistrados y a magistradas de la manga de la camisa, fuera de la lista. ¿Se puede o no se puede? No se puede, eso es inconstitucional, eso es inmoral. Y nosotros, en el caso particular del Partido Liberal, hemos decidido que no vamos a escoger a nadie que no sea del listado de los 45, al menos 45 que envíe la Junta Nominadora. Otro tema. Eso no se va a permitir. Muy bien, otro tema. Ayer decía don Tomás Zambrano, nosotros no vamos a votar para que dentro de los 15 Libre tenga 8 magistrados y el Partido Nacional 4 y el Partido Liberal 3. No queremos que el Libre tenga mayoría de magistrados. Y yo le digo a nuestros amables televidentes que eso es así, o sea, bueno, tuvimos 12 años con un partido, en este caso nacional, con 8 magistrados nacionalistas. Entonces, ¿cuál es el problema que tenga Libre hoy 8 magistrados? Ese ejemplo que tú pusiste de haberle otorgado los 3 poderes al Partido Nacional trajo consecuencias funestas para el pueblo hondureño y para el mismo Partido Nacional. Nuestra Constitución dice que el Estado está conformado por 3 poderes, que son independientes y complementarios. Si en el pasado que el Partido Nacional tuviera los 3 poderes fue malo, en el presente sigue siendo malo. Y si tú recuerdas la campaña en 1982 que el PINU decía, el poder absoluto corrompe absolutamente, eso se dio en el gobierno del Partido Nacional. Entonces debemos de ver ese ejemplo para no repetirlo. Entonces es correcto. Yo creo que el poder judicial en esta ocasión y sobre todo por las crisis que se avecinan debe estar en manos de otra fuerza política para garantizar
el balance de los poderes, para que nadie tenga el poder absoluto, para que no se cometan abusos de autoridad. ¿Cuántos diputados tiene ¿Cuántos diputados tiene el Partido Liberal? 20, ¿verdad? 20 son. El Partido Liberal tiene 22 votos. 22 votos, perdón. El Partido Nacional tiene 43 votos. Sí, 22. Y lo que usted me está diciendo, de que usted no está de acuerdo que el Libre tenga 8 magistrados en la nueva Corte Suprema de Justicia, ¿es la opinión de los 22 liberales? Mira, nosotros estamos esperando que se envíe el listado de los 45 magistrados al Congreso Nacional. Una vez que se envíe ese listado, vamos a tener una reunión, la autoridad del partido, la bancada y la Asociación de Alcaldes Liberales. Y vamos a revisar cada uno del currículum de los 45, no solamente de los 15, de los 45. Claro. Para poder realmente tener conciencia de por quiénes vamos a votar. Los conceptos los tenemos claros, que sea gente intachable, de una hoja de vida correcta, buenos profesionales, porque ¿qué es lo que se necesita, Edgardo? Una Corte Suprema independiente y una Corte Suprema que no sea sectaria, que no vaya a representar los intereses de un partido. Y lo último, el 25 conocen eso en el Congreso Nacional. ¿Puede ocurrir lo que pasó en 2016, hace 7 años, cuando se eligió los 15 magistrados que entregan... ahora que concluye su periodo el 11 de febrero, porque comenzó el 25 de enero de 2016, pero terminó la elección de los 15 magistrados hasta el 11 de febrero de hace 7 años. O sea, se tomaron como 3 semanas para finalmente elegir a los 15. ¿Puede volver a pasar eso? Mira, yo tengo la fe en lo personal que Libre, que es el que está en el poder, va a querer que se haga una elección con la primera votación, o sea, un acuerdo entre las fuerzas políticas y tener una lista corta. Eso sería lo mejor. Claro. Porque si nos vamos a votación, el ambiente puede irse tornando duro, difícil, y cada magistrado necesita al menos 86 votos, mayoría calificada. Luego se vuelve ese proceso se vuelve ríspido, complicado, lleno de especulaciones, de rumores, ¿verdad? Usted sabe. Entonces lo correcto, y debe ser Libre, que está en el poder, que debe promover un acuerdo entre las fuerzas políticas. Y como tú decías, que salgan los mejores 15. El Partido Liberal apuesta a esa Corte Suprema independiente. Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche, don Marlon. A la orden de Carlos. Un saludo al pueblo hondureño. Muy bien, gracias. Don Marlon Lara, diputado liberal por el departamento de Cortés. Vamos a un corte comercial. Y viene quienes protestaron hoy. Porque como todos los días hay protestas, hoy protestaron los maestros. Exigen jubilación con nueva ley en el INPREMA. Los detalles en unos minutos. Y lo que han estado haciendo desde los gobiernos anteriores y en la actualidad pues es aplicando esa ley nueva a personal que fue contratado. Maestros jubilados se toman el INPREMA. Este movimiento no se detendrá. Son al menos 103 docentes a nivel nacional quienes exigen su oficio de jubilación al Instituto Nacional de Previsión del Magisterio. Y lo que han estado haciendo desde los gobiernos anteriores y en la actualidad pues es aplicando esa ley nueva a personal que fue contratado con la ley vieja, y eso es ilegal. ¡Ministerio consciente! Los docentes calificaron como un atropello el tener que seguir trabajando amputados o con enfermedades de base debido a que se les niega el derecho de una jubilación digna. Tengo enfermedades de base, ya tengo 24 años en docencia, estoy con hipertensión, prediabetes. El año pasado tuve un accidente por una apnea obstructiva del sueño, con un riesgo hasta que me pueda dar un infarto si yo me presento a trabajar. Los maestros expresaron que son víctimas de una injusticia y piden la intervención de las autoridades del gobierno. ¿Cuáles son los intereses que pretende el INPREMA? Que no nos den una jubilación que nos corresponde. ¿Qué están pensando cuando hay una orden ya de la Corte, incluso que nos den una jubilación? Nosotros no tenemos tiempo para estar esperando, señores, porque la enfermedad, nuestra salud, nuestro bienestar no nos da permiso ya. Los docentes manifestaron que van a continuar con esta lucha, ya que constitucionalmente no se les debe de jubilar con la ley del año 2012. Lorendolmo, Noticieros Hoy Mismo.
El presidente del Poder Judicial, el abogado Rolando Argueta, realizó hoy una visita de supervisión y presentó el nuevo edificio judicial en Gracias Lempira. La construcción tiene un valor de 57 millones de lempiras y tuvo un periodo de ejecución de aproximadamente 1 año y 9 meses. En la cabecera del departamento de Lempira, que hacía mucha falta, el edificio propio en el centro de la ciudad no reunía ya las condiciones, no solo en cantidad de espacio físico, sino en comodidades y dignidad para los empleados y usuarios del Poder Judicial. Por cuanto se tomó la decisión de construir este edificio y ahora vemos realidad, creo que está en un 99%, ya son muy pocos detalles los que hacen falta. En este nuevo y moderno edificio estará ubicada la Corte de Apelaciones, que contará con 3 oficinas para magistrados, salón de pleno, atención al público, área de espera, archivo, cocineta, comedor y baños. También el juzgado de paz, tribunal de sentencia y juzgado de letras. Andamos en unos 1.000 millones de lempiras, tal vez un poco más, son 70 edificios, mucho. Pero también hay que cubrir otros rubros como la parte tecnológica, desde el punto de vista de la digitalización y de la parte electrónica de la institución, con los expedientes judiciales electrónicos, las audiencias virtuales. Aumentamos y multiplicamos sustancialmente las capacidades en cuanto a infotecnología y eso también requiere una inversión importante, igual en otros temas de consolidación de dependencias como la Escuela Judicial, la Defensa Pública y la parte administrativa. Los servicios que brindará el Poder Judicial beneficiarán a más de 360,000 habitantes de este municipio y de los 27 municipios aledaños a Lempira. En la presente administración, un total de 26 edificios judiciales se han entregado a la ciudadanía a nivel nacional. Al menos 12 más están listos para ser entregados en los próximos días. Con información de Carlos Sorto, Mayra Mejía, Noticieros Hoy Mismo. La ola baja, pero los muertos no, dice el doctor Omar Videa en su informe de los hallazgos de la semana 149 con COVID-19 en Honduras, semana 149 que terminó ayer miércoles, hoy jueves comienza la semana 150. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Alberto Melgar. Como lo dice el titular, la ola va disminuyendo en su intensidad en el número de casos, mas no así en los fallecidos, que seguimos teniendo un promedio desde el 1 de diciembre prácticamente de un deceso diario. Acumulamos entre promedio de 50 en este momento, en 50 días que llevamos de la nueva o última ola de COVID-19 en Honduras. Sí. ¿Será la última, doctor? Por los momentos. Pero si no nos preparamos bien, si no tenemos vacunación actualizada, muy probablemente nos vendrá otra en un tiempo menos de lo esperado, porque usted sabe que muchas variantes están nuevamente en formación, principalmente en los Estados Unidos, que no han ingresado al país y tenemos que reforzarnos. Vamos a tener un tiempo de descanso, mas no así, esto no habrá terminado aún. No, yo no diría de descanso, doctor. Yo creo que es una tregua que nos da el virus en este momento, la subvariante es esta, para que todos los mayores de 12 años, por favor, tengan 4 dosis de su vacuna. ¿Cuánto peleamos aquí? ¿Cuánto nos desgalillamos aquí en 2019, en 2020, en 2021, en 2022 para que trajeran las vacunas? Finalmente las traen, bueno, vaya y vacúnese. No, que a mí me va a dar poquito, que ya me dio y me va a dar una gripita. No, se puede complicar. Le puede dar unas secuelas del COVID hasta por 1 año. No se arriesgue. Toda persona mayor de 12 años tiene que tener 4 dosis de vacuna. Punto. Y el gobierno debe estar ya buscando la manera como traer la vacuna bivalente para que los que ya tienen 3 o 4 dosis se puedan vacunar con la bivalente. La diferencia con la monovalente, que es la que está actualmente en el país, es que la bivalente le ayuda a protegerse, a no complicarse si se contagia de la variante del COVID original y las subvariantes nuevas que tenemos, que están ya en el mundo. Así que, doctor, lo escuchamos. Sí, y tenemos hasta mayo para eso. Ese es el tiempo que tenemos de tregua. El número total de casos registrados en la totalidad de la pandemia son 469.835, 11.099 y una tasa de letalidad del 2.3%. Veamos cómo ha estado el comportamiento de los casos en la última semana, que tenemos registrados 644 en los últimos 7 días, y eso nos representa un descenso, mejor dicho, de 56% en relación a los casos que eran 1.492 en la semana anterior. O sea, descendimos en la cantidad de casos en un 56%. De igual manera, hemos descendido en la
positividad, que veníamos de un 19% y en este momento estamos en un 16%. Todavía seguimos en ola, una ola que va en disminución, pero que aún no termina y que esperamos que para el mes de febrero ya estemos con el balance que tuvimos en los meses de octubre y noviembre. Los casos están principalmente en el Distrito Central con 413, seguido por San Pedro Sula con 61 casos y 50 casos en lo que es el departamento de Atlántida. El 64% de todos los casos a nivel nacional continúan siendo en el Distrito Central, que durante el año 2022 y continúa siendo el foco de la pandemia en el país. La hospitalización ha disminuido, y lo compartimos a continuación, ha disminuido, ha descendido en un 42% en relación a la última semana, que había registrado 35 hospitalizaciones promedio y que en el reporte último de la Secretaría de Salud se nos informa que son 20 las personas hospitalizadas. La disminución de la hospitalización es evidente, más no así, repito, el número de fallecidos, que seguimos teniendo un promedio de un deceso de manera diaria. Doctor Videa, le comparto, hay dos boletines, siempre le digo a nuestros amables televidentes, hay dos boletines que emite la Secretaría de Salud, una de la red de hospitales y otro de la Unidad de Vigilancia de la Salud. Uno reporta 13 fallecidos del 1 al 19 de enero, el otro reporta 16 fallecidos. Y distintamente de la cantidad, es una cantidad importante en 19 días que llevamos de este año, de este mes. Y como usted siempre lo afirma, doctor, son muertes que se pudieron haber evitado. Mucha gente, bueno, la mayoría de estos casos de personas que fallecieron, el común denominador, ¿cuál es? Bueno, todos o casi todos mayores de 65, 70 años de edad. Casi todos, o por decir todos. Y casi todos, o por decir todos, con 1, 2, sin ninguna dosis. Y hay quienes incluso hasta con 3 dosis. Mucha gente pregunta, ¿por qué una persona de 3 dosis fallece? ¿La respuesta, doctor? La respuesta es que con 3 dosis no es suficiente, no solamente por el número de vacunas, sino por el tiempo, el intervalo de su última aplicación. Entonces el detalle es que las personas que tienen 3 dosis tienen más de un año de haberse aplicado la última dosis de vacuna. Y mucho ojo, el 70% de las personas que han fallecido por género son los hombres los que más fallecen en el país. Otro dato también importante. 70% hombres de los fallecidos en esta ola que tenemos de COVID-19. No, y entonces, para continuar con la respuesta, doctor, es que estos hombres y mujeres de mayores de edad que fallecen a pesar de estar, en el caso puntual de los que tienen hasta 3 dosis, es porque ¿hace cuánto se pusieron esas 3 dosis? Hace más de 6, 7 meses y la protección ha disminuido. El 2021 fue cuando se empezó a aplicar la protección ha disminuido, la protección que le da la vacuna ha disminuido, no se cuidan, no usan mascarillas, se exponen, o los niños o los jóvenes le llevan el virus a su casa, muchas veces lo confunden con un resfriado o se confían que es influenza y no se hacen una prueba de COVID. Cuando se hacen la prueba de COVID, porque los síntomas son un poco más complicados, ya esto está avanzado y es más complicado salvarles la vida. Uno de los que murió esta semana en el hospital de Atlántida llegó al 7º día de síntomas. Sí, eso es fatal, porque ahora el COVID a los 2 días le está dando neumonía. Siguen habiendo hospitalizaciones, por lo cual no podemos confiarnos, tenemos que seguir completando nuestro esquema de vacunación y guardando las medidas de bioseguridad. Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Un gusto, un gusto. El doctor Omar Videa es consultor asesor de Noticieros Hoy Mismo, un experto en tema de COVID. No hay tiempo para más, solo para agradecerles el favor de su atención. Buenas noches y que estén bien.